pues qué padre que estén aquí conectados, muchachos. Qué bueno que pues sean fieles, ¿verdad? A la cita que pues cada viernes tienen, ¿verdad? Con Dios, con el Espíritu Santo. Y pues gracias por aceptar una vez más la invitación, ¿no? De estar aquí conectados en la reunión. Pues el día de hoy me invitó a mí Néstor, ¿verdad? A estar aquí con ustedes un ratito. Y pues espero que sea de bendición. La verdad para mí sí es de mucha bendición estar aquí con ustedes. Ya tenía ratillo que no me invitaban. La última fue con el Giovanni. Pero qué padre, qué bueno. Y pues vamos a empezar, ¿sí? El día de hoy, sí, así déjalo. Vamos a estar hablando un poquito acerca de el tema de echando raíces. Envuelve tu presencia. Ahí voy. Vamos a estar hablando un poquito acerca de echando raíces. La verdad yo creo que es un tema en el que Dios puede hacer muchas cosas si es que nosotros disponemos nuestro corazón a escuchar la palabra, ¿no? Sabemos que pues toda la palabra proviene de Él, no soy yo, es Él, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Si ustedes me quieren acompañar ahí en sus lugares, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche, bendecimos tu nombre. Señor, te damos las gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú sigues poniendo los medios, Señor, para que tu palabra sea compartida. En esta hora te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a esta reunión. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Señor, gracias porque hoy hemos decidido, Señor, salir de nuestra tienda. Hemos decidido salir, Señor, de nuestro confort, de nuestra comodidad, Señor, para poder estar hoy un tiempo aquí, Señor, contigo. En el nombre de Jesús hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que hables a nuestra vida y que hables a nuestro corazón, Señor. Que el día de hoy, Señor, tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, Señor, y que como el tema de hoy habla de las raíces, Señor, así esa semilla sea sembrada, Señor, y que dé su fruto en su tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Y te pido que bendigas a aquellos que tal vez hoy no pudieron conectarse. Bendícelos donde quiera que estén, Señor, y levanta la vida de cada uno de los que hoy estamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Listo, chavos. Bueno. ¿Sí escuchan todos, verdad? ¿Sí se oye? ¿Sí? Ok. Bueno. Como ya les mencioné, vamos a estar hablando un poquito acerca de las raíces, ¿verdad? De echar raíces, de fructificar, de crecer. Sí, entonces, bueno, la raíz principalmente funciona como un sostén, ¿sí? Funciona para estar firme, para que el árbol esté firme, pues, que no se mueva, que no se caiga, que no se derribe. La raíz también es el órgano que absorbe las sustancias necesarias para que el árbol o para que la planta crezca y se desarrolle, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros vamos a estar viendo 4 puntos acerca de este tema. La primera, como les decía, la raíz nos sostiene, la raíz nos mantiene firmes, la raíz hace que no nos movamos. Sí, ¿verdad? Cuando plantamos un árbol, pues obviamente el árbol tiene raícitas y esas raíces hacen que el árbol no se mueva, ¿verdad? Hacen que el árbol no se caiga, hacen que el árbol se mantenga firme ahí, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que vamos a estar viendo. El segundo punto, como les decía, que la raíz es el órgano que absorbe todas las sustancias necesarias para que el árbol o para que la pequeña planta crezca, ¿sí? En otras palabras, la raíz se impregna de todas las sustancias necesarias. ¿Para qué? Para que dé un fruto, para que haya un crecimiento, para que el árbol no esté seco, ¿sí?
la raíz impregna todas las sustancias para que crezcan, ¿ok? El tercer punto, pues obviamente nos habla del crecimiento. Y el cuarto punto nos habla del desarrollo, ¿sí? Cuando hay raíces, pues obviamente hay un crecimiento, hay un avance, hay, ¿cómo se llama? Reforzamiento, ¿sí? Cuando hay raíces, pues el árbol está fuerte. Entonces, fíjense, lo que a mí más me llamó la atención acerca del desarrollo es que nos habla de que la raíz, bueno, en un árbol, ya cuando va desarrollándose, quiere decir que hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio, hay una transformación, hay una renovación, ¿sí? Entonces, quisiera que me acompañaran ahí a Job 14, del 7 al 9, si ahí tienen sus Biblias, si no, pues acá les andamos leyendo. Si quieren decir algo, también pueden comentar, ¿eh? Jobcito. Job 14, del 7 al 9. 14. Job 14, del 7 al 9. Es que nomás voy a Edgar. ¿Ya lo tienes, Edgar? Eso, Edgar, muy bien. Ok. ¿Listo? ¿Qué haces? ¿O la cita? Sí, no, tú adelante, tú adelante. Ah, ok. Perdón. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. El versículo 8 dice, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva, ¿sí? Entonces fíjense aquí, Job le estaba expresando muchas cosas a Dios, ¿no? Entonces en estos versos podemos ver cómo Job le decía a Dios, Job, si aún un árbol es cortado, pero sus raíces son fuertes, pero sus raíces son profundas, aún si ese árbol estando cortado recibiera agua otra vez, entonces sus renuevos reverdecerán, ¿sí? Lo que nos está hablando aquí a nosotros es acerca de que el árbol, a causa de esas raíces que tiene, el árbol puede cobrar vida otra vez, ¿sí? El árbol puede llegar a crecer otra vez. Entonces, a lo que quiero llegar es que fíjense que muchas de las veces las diferentes situaciones o las diferentes circunstancias que nosotros pasamos, que nosotros vivimos, muchas de las veces nos habla de que nos estamos cortando, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ve como árboles. Si no lo sabían, pues Dios nos ve como árboles. Entonces, obviamente, para que un árbol crezca, pues tiene que ser podado, ¿no? Para que un árbol crezca bonito, para que un árbol crezca fuerte, necesita agua, necesita muchas cositas, ¿no? El cuidado, el sol, hasta en eso, ¿sí? Entonces, también nosotros, hablando espiritualmente como árboles, también nosotros necesitamos de ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cuidados, ¿sí? Pero lo que a mí me llamaba mucho la atención era lo que había en el corazón de Job y lo que Job le hacía saber a Dios, ¿sí? Y luego me llamaba mucho también la atención que dice, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al recibir agua reverdecerá, ¿sí? Si aún su raíz a lo mejor estuviera por ahí seca o estuviera casi a punto de morir, ¿sí? Dice la palabra en el verso 9 que con solo echarle agua o recibir agua nuevamente, ese árbol puede volver a la vida, ese árbol puede volver a crecer y puede volver a dar fruto, ¿sí? Entonces, les comentaba de esto, de los problemas y de las situaciones y de las circunstancias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pensamos
que los problemas son malos, ¿no? Pensamos que los problemas no nos van a servir de nada, que las situaciones, que a veces la tristeza, la angustia o la desesperación o muchas cosas que como jóvenes podemos traer ahí en nuestro corazón, problemas con nuestra familia, problemas sentimentales, emocionales, con amigos. Muchas de las veces pensamos que eso no nos ayuda para nada. Sin embargo, nosotros, como les comentaba, somos como ese árbol, ¿no? Y obviamente, pues Dios en todo obra, ¿sí? Dios sabe cuánto regarnos a cada uno, Dios sabe cuánto podarnos a cada uno, Dios sabe cuánto echarnos ahí agüita o no sé, como lo vayan entendiendo. Pero ¿para qué? Para que nosotros vayamos creciendo, para que esas raíces que hay en nosotros, en nuestro corazón, vayan haciéndose más fuertes, ¿sí? Vayan haciéndose más profundas y más, pues sí, más fuertes, más resistentes, más fuertes, más profundas, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿verdad? Si por ahí, yo creo que todos estamos pasando por alguna situación que a veces decimos, Dios, pues qué onda, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Sí? Pues obviamente Dios en su perfección sabe por qué nos está pasando, ¿verdad? Lo único que nos queda a nosotros es pues saber tomar las cosas, ¿no? Para que las raíces de nuestro corazón pues se vayan haciendo fuertes, se vayan haciendo profundas. ¿Sale? Sí. Ok. Fíjense, al principio yo les mencionaba que las raíces son el órgano que absorbe todas las sustancias necesarias para que el árbol crezca o para que el árbol dé su fruto, ¿sí? Entonces, hablando espiritualmente, también nosotros tenemos ciertas sustancias, también nosotros tenemos ciertos pues elementos, por así decirlo, para que nosotros crezcamos, ¿sí? Y entre esos están la oración, está la palabra, está el ayuno, ¿sí? Y yo creo que la sustancia principal para nosotros es, pues obviamente la presencia, ¿no? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Sabemos que si el Espíritu Santo está, pues obviamente el Espíritu Santo nos va nos va a llevar a, es que me asustó, nos va a llevar a orar, nos va a llevar a leer la palabra, nos va a llevar a ayunar, ¿sí? Esa es la principal sustancia que nosotros necesitamos para nosotros llegar a ser pues árboles fuertes, ¿sí? Me siento un poco rara diciendo que somos árboles, pero es lo que somos, ¿verdad? En realidad eso es lo que nosotros somos y hay algo bien importante, que nosotros tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve, ¿sí? Porque si no, nunca vamos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Ok, entonces, ahí en el Salmos 1, del 1 al 3, está adelantito de Job. Salmos 1. ¿Uno qué, perdón? 1 del 1 al 3. No me tragué agua. ¿Quiere? No, eso no. Salmos 1 del 1 al 3. ¿Vas a ir conmigo? Sí. Ok. ¿Me dices si lo tienes, Edgar? Bueno, sí. Ok. Bueno, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Y aquí hay dos cosas bien importantes, ¿sí? Que dice que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera, ¿sí?
Y fíjense, a veces es muy cómodo decir esta palabra. Es muy cómodo hablarla. Espérenme. Es que no se me atora la gallina. Me ha tocado escuchar a muchísimos cristianos que dicen esta palabra, ¿no? De que es que yo soy como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Todo lo que yo haga va a prosperar, ¿no? Y se toman esa palabra y se toman nomás como que esos versículos, pues lo que nos conviene, ¿no? Pero fíjense lo que dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Si tú no meditas en la palabra, si tú no eres una persona que no te digo que estás ahí todo el día orando y acá, ¿no? Porque pues no, ¿verdad? Obviamente no podemos, también hay que ver series y películas. Pero no podemos tomar esta palabra si nosotros no hacemos esto, ¿sí? Si nosotros no meditamos, si nuestro deleite no está en la palabra, si nuestro deleite no está en la presencia de Dios, nosotros no podemos abrazar esta promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que es bienaventurado y el que haga esas cosas va a ser como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, ¿sí? Entonces, ahí es a lo que voy, ¿verdad? Cuando les decía de los elementos y las sustancias que nosotros como cristianos tenemos. Si tu deleite está en la palabra, si tu deleite está en Dios, pues obviamente tú vas a tener una relación íntima y profunda con Dios, ¿sí? Lo cual te va a llevar a que tu vida espiritual pues dé frutos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un árbol? Pues da frutos. O que hace una plantita, pues obviamente da, no sé, alguna flor o da algo que es bonito. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como Dios nos quiere hacer saber, o como Dios nos quiere hacer entender acerca de las raíces, ¿no? Yo sé que muchas de las veces el echar raíces profundas lo llegamos a interpretar como echar raíces en la iglesia, ¿sí? Pero bueno, de eso ahorita les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en lo espiritual se va a ver reflejado en lo natural, ¿no? Si tú andas bien espiritualmente, entonces tu vida natural va a estar bien. A pesar de que tú tengas problemas, a pesar de que a lo mejor tú digas, no manches, señor, ando hasta atrás de problemas, o me siento muy mal, ¿sí? Pero si tu vida está confiada ahí en Dios, y si tú dices, no, pues yo estoy arraigado, ¿no?, a la presencia, y estoy ahí con Dios, si necesito hablar con alguien, igual pues voy con Dios, y a lo mejor ya luego me voy con mi amiguito, ¿no?, mi amiguita, y platico. Pero es importante, ¿no?, que nosotros sepamos que la presencia de Dios pues en todo momento está ahí, ¿sí? Entonces, se lo voy a repetir, todo lo que nosotros hagamos en lo espiritual, pues obviamente va a ser reflejado en nuestra vida natural, ¿no? Es como lo que dicen de que... ¿Cómo va? Sí me acuerdo. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y todo eso. Todo lo que tú espiritualmente te estás llenando, pues todo eso tú vas a estar reflejando, ¿sí? Todo eso tú vas a estar haciendo que brote y que dé su fruto, ¿ok? Y ahora sí, bueno, sí vamos ahí entendiendo. Ella es Erika, ¿verdad? Sí. Hola, Erika. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí va quedando claro más o menos? Sí, díganme así. Ok, gracias. Tú sí vas, tú sí. Tú no importa. Ok, bueno. No me acuerdo si estaba platicando contigo o con alguien más acerca de pues sí era contigo, ¿verdad? Del tiempo que llevamos en la iglesia. Sí. Ay, perdón, es que me dio como... De cuánta gente ha ido, de cuánta gente ha venido, los jóvenes que se han salido, los jóvenes que se han ido,
¿sí? Entonces, bueno, a lo largo del tiempo que yo llevo ahí en la iglesia, que son... nada, es poquito. Son, ¿qué? 13 años, 12, 13 años Pues que ya llevo vas en la pa' iglesia. Ya vas para Ya me voy a jubilar. No, no se crean. ¿Quién anda ahí? Ah, la Pau. Ok. Les comentaba. ¿Qué fue que subí? Listo, ok. Bueno, les decía, en el tiempo que pues yo llevo en la iglesia, me ha tocado ver muchísima gente, ¿no? Me ha tocado ver cómo se van, cómo vienen, cómo regresan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, muchos han decidido, pues, simplemente alejarse, ¿no? Completamente de las cosas de Dios. Otros, pues, simplemente han decidido cambiar de iglesia y, pues, ahí andan echando frutos en otra iglesia. Qué padre, qué bueno, ¿sí? Y es a lo que voy, ¿verdad? Yo me hacía esta pregunta el día que estaba haciendo el tema. Yo decía, ¿raíces en la iglesia o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita les decía que muchas de las veces se nos ha enseñado acerca de profundizar en la iglesia, de echar raíces en la iglesia, que lógicamente es bueno, ¿verdad? Lógicamente es algo que sí es de mucha bendición, pero también tenemos que tener el enfoque, el enfoque o la noción, ¿no? De que a lo mejor algún día pues vamos a tener que retirarnos de ahí, ¿no? A lo mejor, tal vez. No quiero decir que ya nos vayamos, váyanse de la iglesia, búscale. No, ¿sí? Lo que quiero decir es que pues a veces simplemente no conocemos los planes de Dios, ¿verdad? Dios a lo mejor ahorita no me va a decir, oye, Divina, tú te vas a ir mañana o así, no, ¿verdad? Pero claro que Dios puede hacerlo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que muchas de las veces la gente dice, no, es que tus raíces están aquí en la iglesia y tú aquí te quedas y aquí hasta que te mueras, ¿sí? Cuando en realidad yo pienso que no es así, ¿sí? Si tú ves a un árbol, el árbol obviamente está plantado, ¿no? Y echa fruto, y echa fruto, y echa fruto, y echa fruto, ¿sí? Y tú obviamente estás ahorita en la iglesia, estás plantado, y tu obligación como arbolito es dar fruto, ¿sí? Es obviamente dar un fruto, ¿no? Dice la palabra que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, ¿sí? Entonces, pues mientras tú estés en la iglesia, mientras tus raíces estén ahí en la iglesia ahorita, mientras tú estés plantado en la iglesia ahorita, pues tú trata de dar el fruto posible más que puedas, ¿sí? Todo el fruto que tú puedas dar, todo el fruto que tú puedas entregar a la iglesia en donde ahorita tú estás, ¿sí? Pues entonces tú dalo, tú empieza a dar frutos, frutos. Los frutos obviamente traen semilla, ¿no? Entonces, mientras tú des frutos, la semilla va a estar ahí y la semilla va a ir creciendo, la semilla va a ser regada y la semilla va a dar fruto en otro lugar, ¿sí? Entonces, esa semilla obviamente puede ser plantada en otro lugar y ahí va a echar raíces, ¿sí? A lo que quiero llegar es que a causa de tu fruto, tú empezaste a sembrar en más lugares y tus raíces, obviamente, ya están sembradas en otros lugares, ¿sí? Es por eso que yo les decía que a lo mejor no precisamente dentro de la iglesia, sino que ese fruto que tú ya diste, pues obviamente Dios puede hacer que se lleve a otros lugares, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Ay, qué bonito. Me gusta mucho tu oso. Estoy bien padre. ¿Tu oso? Su osito. Ah. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, pues a dar el fruto que más podamos, ¿verdad? Y ahí que Dios se vaya encargando de dónde se va regando la semillita, ¿sí? Pero mientras, qué padre, ¿no? Yo me pongo a pensar y yo me pongo ahí a imaginar, ¿no? Las semillitas que a causa del fruto que yo he dado, a causa del fruto que yo he entregado, está creciendo, ¿no? Y esa semilla está dando otro fruto y esa semilla está dando otro fruto, ¿sí? Entonces, pues yo me imagino como un arbolote, ¿no? Ahí imagínense ustedes cómo están
en cuanto a frutos, en cuanto a raíces, ¿sí? En cuanto a todo lo que ustedes están impregnando. Para que ustedes como árbol, pues vayan creciendo, ¿sí? Ok. Bueno. Hablamos ahorita un poquito acerca de estar firmes, ¿no? La firmeza. Y los otros puntos, para los que llegaron un poquito tarde, hablábamos acerca de que la raíz se impregna de los elementos necesarios para que el árbol y la planta crezcan. El otro punto es crecer y el otro punto es el desarrollo o el cambio, ¿sí? La transformación. Entonces, estos tres puntos, lo de la absorción o la impregnación, el crecimiento y el desarrollo van juntos, ¿no? Para mí esos tres puntos van ligados, van tomados de la mano, ¿sí? Cuando nuestra vida espiritual va creciendo, provoca un cambio en nosotros, ¿sí? Y ese cambio provoca, pues obviamente, que haya un fruto en nuestra vida. Si tu vida no ha sido transformada, si tu vida no ha sido cambiada, pues obviamente tú vas a seguir dando los mismos frutos de antes, ¿sí? Lo cual quiere decir que tu vida espiritual no se está desarrollando. Lo cual quiere decir que tu vida espiritual no está creciendo y ahí hay un problemita. A lo mejor no tiene la suficiente agua, o no tiene la suficiente solecito, o los elementos que hablamos espiritualmente, que eran la oración, la palabra, el ayuno y pues la principal, la presencia de Dios, ¿ok? Bueno, vámonos por ahí a Juan 15. Juan 15. Yo creo que la mayoría ya se sabe este versículo. Ah, sí. Si no, lo vamos a transcribir. Una plana. Una plana. Para el domingo y me la llevo. No se cree. Y que si me la lleven. Ahí está tu libro. Tu libro. Juan 15, versículo 2 y 4. ¿Lo lees? ¿De 2 al 4? 2. ¿Por qué no? Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Ok. ¿Sí? Amén. Ay. Qué bueno, qué padre. Pero esto me queda. Ok, fíjense, al principio, es que Jesús era bien tierno. Bien tierno. Fíjense, dice al principio. Les voy a leer el 1, ¿ok? Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y luego en el versículo 2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, ¿sí? Las palabras tiernas de Jesús impactan mi vida. Porque dice al principio: todo pámpano que no lleve fruto lo voy a quitar, vámonos. Que véngase otro. ¿Sí? Así nos dice Jesús: Néstor, si tú no llevas fruto, vas para atrás, vas a ser quitado, ¿sí? ¿Para qué? Porque puede ser que otro árbol esté dispuesto a así crecer y sí dar un fruto, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, después dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve todavía más fruto, ¿sí? Para que todavía lleve más fruto. Me acuerdo, hace años, mi papá había plantado ahí en la casilla, había plantado en mi casa unos rosales y hierbabuena y una calabaza y no sé qué tanto. Mi papá andaba ahí de labrador, ¿no? Andaba de campesino. Y mi papá se puso y empezó a plantar cosillas, ¿no? Entonces, entre esas plantitas había un rosal. Había un rosal.
Y ese rosal en tiempo de frío crecía un chorro y daba unas rosas bien bonitas, bien padres y todo. Y hagan de cuenta que de repente un día llegué y mi papá andaba cortando el rosal, pero tenía las flores bien bonitas. Y yo, papá, ¿por qué cortas el rosal? Y le decía, no, que por qué lo andaba cortando, o sea, que porque le quitaba las flores. Y sí, el rosal se veía muy bonito ahí con sus rosas y todo. Y me metió una mema, perdón, me metió un zapicillo y y me gustó mucho la explicación que él me dio. ¿Qué? No, el zape no me gustó. Me gustó mucho la explicación que él me dio de que obviamente para que el rosal pudiera seguir dando más rosas y mucho más bonitas, pues el rosal tenía que ser podado, ¿no? El rosal tenía que ser cortado, ¿sí? Entonces, ahorita cuando estaba haciendo el tema, que me llevó a este versículo que dice que el pámpano o el árbol que lleve fruto, lo limpiará para que todavía lleve más fruto, ¿sí? Y entonces a mí eso me hace entender que realmente cuando tú estás dando un fruto, ahorita al principio yo les decía que el ser podados o el ser cortados, pues podría ser los problemas, las situaciones que nosotros vivimos, las cosas por las que nosotros pasamos, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta con este versículo que realmente si tú eres una persona que está dando fruto, si tú eres una persona que está cambiando en su vida espiritual, que está creciendo en su vida espiritual, obviamente el enemigo no va a estar a gusto y van a venir ataques y van a venir cosas y van a venir situaciones, ¿sí? Pero hay que lograr entender que es la forma en la que Dios nos va limpiando, la forma en la que Dios nos va podando, nos va cortando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir dando aún más fruto, para que nosotros podamos seguir creciendo y para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida pues también natural, ¿sí? Entonces, ok, decía el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí, ¿sí? Entonces, obviamente ahí más claro no puede ser, ¿verdad? Jesús nos está hablando acerca de tener una relación con Él, de tener una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? De tener una vida íntima, una vida de comunión con Dios, ¿sí? Mientras tú no tengas una vida de relación con Dios, no vas a dar ningún fruto. O los frutos que des, pues obviamente no van a ser buenos, ¿sí? No van a ser buenos, no van a ser agradables, ¿ok? Entonces, yo creo que en esto a veces sí hay que ser como ¿cómo se podrá decir? Egoístas, tajantes, de que si tú dices, no, pues yo quiero ser alguien que le sirva a Dios, yo quiero ser alguien que Dios use, yo quiero ser alguien que Dios levante, ¿sí? Pues hay que pagar un precio, ¿no? Y ese precio, pues es obviamente estar en la presencia, ¿no? Dejar cosas que no son de bendición, a veces hasta dejar personas, a veces hasta dejar relaciones, amistades, ¿sí? Que no van a ser de bendición para nuestras vidas, que no nos van a llevar a nada bueno, ¿ok? Entonces, les decía que, por ejemplo, bueno, en mi persona, yo siempre he dicho, Dios, quiero ser yo a la que uses, quiero ser yo a la que levantes, quiero ser yo la que lleve tu palabra, quiero ser yo la que dé fruto, quiero ser yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que a nadie nos gusta que nos digan, no, pues ten, otro ocupa tu lugar, él va a ocupar tu lugar. Yo creo que a mí no me gustaría que Dios me dijera eso, ¿no? A mí no me gustaría que Dios me dijera, Divina, pues tú no estás dando fruto, vámonos, voy a poner a Néstor en tu lugar, ¿sí? Néstor tiene un corazón dispuesto, Néstor tiene un corazón así, nomás por ejemplo, porque estamos orando, seguimos. No se crean. Cállate. A mí no me gustaría
que Dios o Jesús vinieran y me dijeran eso a mí. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, mientras ustedes puedan dar fruto, ustedes den todo el fruto que ustedes puedan dar. Sean egoístas en esa parte de decir, Dios, quiero ser yo. ¿Sí? Quiero ser yo. Pero obviamente, cuando Dios levante la vida de tu amigo, cuando Dios levante la vida de la persona que está a tu lado o la persona que tienes cerca a ti, sí, obviamente también alégrate en ello, ¿no? Alégrate en eso, porque también el ser egoístas y decir, no, él no lo puede usar Dios, también eso puede llegar a provocar pues muchas cosas espiritualmente, ¿no? Y encontramos ahí la historia de Saúl y de David, ¿sí? Saúl, él decía, no, nadie es mejor que yo, nada más Dios me puede usar a mí, David no puede ser elegido, no, Dios se equivocó, ¿sí? Y entonces, por eso les decía, en cuanto a nosotros hay que ser egoístas, por así decirlo, pero mientras Dios levante la vida de la otra persona, pues alégrate con esa persona, ¿no? De que Dios la está levantando, de que Dios la está usando, ¿ok? Porque eso también habla de que tus frutos andan bien, ¿ok? Dicen que se le está poniendo el internet lento, por eso Ok, sí, está bien. Pero sí me sigue viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, ya me lo terminamos, ¿ok? Un buen árbol, chavos, siempre va a dar vida, ¿sí? Un buen árbol siempre va a dar descanso, ¿sí? Si tú vas por la calle y está el sol a todo lo que da y tú ves un árbol grandote, un árbol verde, un árbol bonito, ¿qué es lo que tú haces? Pues vas y descansas ahí un ratito en la sombrita, ¿no? Vas y te quedas ahí un ratito mientras se te baja la calor y ahí te quedas un ratito, ¿no? Entonces, un buen árbol siempre va a dar vida, siempre va a dar descanso, siempre va a dar alegría. Un buen árbol siempre va a dar belleza, ¿sí? Yo me he fijado que muchas de las veces cuando uno va de viaje y que vas y, no manches, los árboles y todo verde y todo bien padre, tú dices, no manches, qué bonito se ve y qué rico ha de estar ahí, y qué padre ha de estar ahí, déjame abajo y me tomo una foto y ahí vas, ¿no? Entonces, qué padre sería que Dios nos viera como ese árbol en el que puede venir a descansar, ¿no? En el que puede venir a decir y gozarse y decir, no manches, qué rico estar aquí contigo, qué rico estar aquí con Dani, qué rico estar aquí con Edgar, qué rico estar aquí con Erika, con el Néstor, también con él. Qué rico sería que Dios nos dijera todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjense, ayer que yo estaba en mi trabajo, le decía al Néstor, no manches, es que se me vienen muchas cosas con todo esto de las raíces y no sé qué. Y entonces, estando yo ahí en el trabajo, de repente me empecé a acordar de Saqueo. Ahorita lo que tenía que decir. Me venía acordando, me empecé a acordar de Saqueo, ¿sí? Y bueno, dice en Lucas 9, del 1 al 4. No, eso está bien. Lucas 9, del 1 al 4. Espérate. No, no es Lucas. Digo. ¿De Lucas? No. Espérenme. ¿De cuál? De Saqueo. Los 9. Es que... ahí voy. Marcos
Transfiguración. Luca. Es que ese es Luca, pero. Buscarlo. Ahí voy. Es que se me perdió ese versículo. Lucas 19. Me falta un 1. Perdón, es Lucas 19, del 1 al 4, ¿ok? Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí, ¿sí? Jesús había de pasar por ahí. Si quieres pones la mascarilla, ¿sí? Entonces, por ahí la historia nos habla de Zaqueo, ¿sí? Yo creo que ya la mayoría hemos escuchado acerca de esta historia. Y nos dice que Zaqueo tenía la necesidad de ver a Jesús. Zaqueo tenía la necesidad de saber quién era Jesús, ¿no? Entonces decía que como él era pequeño de estatura, ¿sí? Podemos empezar a verlo de una manera espiritual. Zaqueo obviamente tenía necesidad de Jesús, ¿no? Zaqueo obviamente tenía a lo mejor problemas, situaciones, circunstancias, ¿no? Que lo hacían tener esa necesidad de Jesús en su vida, ¿ok? Entonces dice que como era pequeño, pues la gente no lo dejaba ver, y él lo primero que hace es que ve un árbol y dice, Zaqueo, ni modo, me voy a trepar al árbol, y se trepa al sicomoro, ¿no? Entonces ahí fue la manera en que Zaqueo pudo lograr ver a Jesús, ¿sí? Fue la manera en que Zaqueo pudo lograr ver quién era Jesús, y ahí él conoció a Jesús, ¿sí? Entonces, más adelante dice que Jesús ve a Zaqueo, y Jesús ve que Zaqueo anda trepadillo ahí en el árbol, y dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, ¿sí? Esta noche ha llegado la salvación a tu casa, ¿sí? Entonces, fíjense, muchachos, en esto último yo les comentaba, ¿no? Que un buen árbol siempre va a dar vida, ¿sí? Un buen árbol siempre va a dar descanso, siempre va a dar alegría, siempre va a dar belleza. Un buen árbol siempre va a hacer que la gente se quiera acercar y descansar un ratito, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a ser como ese sicomoro, ¿sí? Nosotros podemos llegar a ser ese árbol en el que la gente pueda decir, no manches, qué padre estar contigo, qué rico es estar contigo, me gusta mucho estar contigo, encuentro descanso cuando estoy contigo, ¿sí? El que la gente te diga esto está hablando algo bueno de tu vida espiritual. El que la gente venga y diga, no manches, me da mucha felicidad que estés conmigo, me gusta mucho tenerte en mi vida como mi amigo, como mi amiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma esa gente encuentra descanso en nosotros, lo cual quiere decir que nosotros somos ese sicomoro que la gente puede utilizar para subirse encima de nosotros, hablando espiritualmente, ¿sí? Y que ellos puedan conocer a Jesús, que ellos puedan llegar a entender quién es Jesús, que ellos puedan ver a Jesús a través de nuestra vida, ¿sí? Recuerda que Jesús volteó su mirada y vio a Zaqueo arriba de ese árbol, y a Jesús le llamó mucho la atención, ¿sí? Entonces, permite que tu vida sea como ese árbol, como ese sicomoro, en el que la gente pueda venir
y estar contigo y descansar también contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso refleja que Jesús está en tu vida, eso refleja que el Espíritu Santo está haciendo algo grande, algo sorprendente ahí en tu vida, ¿sí? Entonces tú puedes llegar a ser como ese sicomoro, tú puedes llegar a ser ese árbol. Y fíjate qué impresionante sería esto, porque Jesús voltea su mirada al sicomoro y arriba del sicomoro ve a Zaqueo, ¿sí? Entonces, represéntate tú como ese sicomoro. Tú le llamas la atención a Jesús, Jesús voltea hacia ti y sobre ti, sobre ese sicomoro, Jesús ve a alguien, a una persona encima de ti y provoca que la salvación llegue a su vida, provoca que la restauración llegue a su casa, que la restauración llegue a su corazón. Y todo lo que esa persona necesita lo pueda encontrar en Jesús. Ahora sí, esa es la razón del por qué nosotros tenemos que echar raíces en Jesús. Esa es la razón del por qué nosotros tenemos que echar raíces profundas en nuestra vida espiritual. Ahorita les leía un versículo que decía que separados de Dios nada vamos a poder hacer, ¿sí? Si el pámpano no está pegado, si la vid no está pegada al pámpano, entonces no va a haber fruto. Si tú no estás pegado en Jesús, si tú no estás pegado a la presencia de Dios, obviamente no vas a dar fruto. Y tú no vas a poder llegar a ser un sicomoro. Tú no vas a poder llegar a ser un árbol que a la vista se vea deseable. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que nuestras raíces estén profundas para poder llevar un fruto, ¿sí? Entonces, ahora tú, ahí en tu lugar, pues vete como ese árbol, ¿no? Ese árbol al que a Jesús le llame la atención. Al que a Jesús diga, ah caray, ¿quién anda ahí arriba de ese árbol? Imagínate la sonrisa del Padre, imagínate la sonrisa de Jesús al ver que tu vida es refrescante para otras personas, que estás tan impregnado de la presencia de Él, que la gente anhela estar ahí contigo, ¿sí? Y de esa forma, pues que Jesús también haga lo que tenga que hacer, ¿no? En la vida de esas personas que te rodean, que están ahí contigo, ¿sí? Entonces, pues ya para terminar, la frase, lo saqué de una película, perdónenme, la vi hace años, ¿no? Y me gustó muchísimo porque es real, ¿no? Es cierto, ¿sí? Y dice que el viento no puede vencer a un árbol con raíces fuertes, ¿sí? El viento no va a poder vencer a un árbol con raíces fuertes, ¿ok? No te va a poder tumbar, no te va a poder derribar. ¿Por qué? Porque tus raíces son tan fuertes, son tan profundas, que esa raíz va a provocar una firmeza, ¿sí? Y va a provocar una firmeza en Jesús. Ahorita les comentaba de muchos jóvenes, mucha gente, ¿no? Que ha decidido alejarse completamente de las cosas de Dios, y que la verdad en cierta forma es triste, ¿no? Y más si son gente que tú aprecias demasiado, o gente que convivió muchísimo contigo. Pero yo creo que si sus raíces son fuertes, ¿no? Como lo vimos al principio y en Job, aún a pesar de que ese árbol se ha cortado, o aún a pesar de que la raíz esté seca o esté casi a punto de morir, si ese árbol recibe agua otra vez, pues entonces ese árbol vuelve a dar fruto, ese árbol vuelve a cobrar vida, ¿sí? Entonces, chavos, pues hay que ponernos las pilas, ¿no? Como jóvenes a veces se nos hace demasiado fácil, se nos hace
como un juego las cosas de Dios cuando realmente no lo son, ¿verdad? Y ya vimos lo que Jesús decía tan tiernamente. Si no lleva fruto, pues obviamente va a ser cortado, ¿no? Y en otro versículo viene más fuerte, porque dice que las ramas secas no sirven para nada, entonces son echadas al fuego. Ahí interpretenlo ustedes, ahí se los dejo de tarea. Pues yo creo que está muy claro. Entonces pues esto es todo de mi parte. Espero que haya quedado pues bien entendido, ¿no? Si no, ahí me buscan el domingo para explicarles, no sé qué. Ahí le preguntan ahí a su líder. Me dio mucho gusto ver que están conectados, porque pues no los vi así en la camarita, más que al Edgar. Y qué padre, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues bueno, como les decía, de mi parte es todo. Ya leí tu book. Sigan así, ¿verdad? Si en lo poco somos fieles, pues Dios nos va a poner en lo mucho, ¿ok? Entonces sean persistentes, sean ambiciosos en cuanto a las cosas de Dios. No sean conformistas, no sean poquiteros, ¿sí? Sino que ustedes busquen dar siempre lo mejor de ustedes, ¿ok? Así nada más sea uno el que esté conectado, así sean dos o sean miles, no, porque no son miles, pero así sean 5, 10, 1, los que sean. Yo creo que todo depende, ¿no? De la necesidad que nosotros tengamos con Dios, ¿ok? Porque pues la fidelidad Dios la ve. Y la fidelidad es una de las cosas que a Dios nunca se le olvida, ¿ok? Entonces, pues ya sería todo. Dios me los bendizca. Dios les bendiga. Y pues ahí nos andamos viendo luego. Gracias por este tiempo, por aguantarme. Y pues bueno, ya, porque si no voy a soltarme diciendo muchas cosas. Ya que nos despida Néstor. Pues bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojitos para darle gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener en comunión con Él. Gracias por la vida de Divina que hoy nos acompañó y nos trajo una palabra de parte de su corazón para cada uno de nuestros corazones. Hoy queremos darte las gracias, Jesús, porque sabemos que tú nos has enseñado que es mejor dar que recibir, y que tú lo que nos pides que demos esos frutos, los cuales se verán reflejados como nosotros, cuando nosotros estemos pegados, como acabas de decir, como esos pámpanos que están sujetos a la vid, a ese árbol del cual nos lleva y nos llena de proteínas para poder nosotros edificar a otros. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que si hemos estado actuando o viviendo como ramas secas, como ramas que no dan fruto, te pedimos, Espíritu Santo, háznoslo saber de cualquier manera, porque nosotros queremos ser una herramienta útil en tus manos, queremos ser un instrumento de justicia, porque a eso tú nos has llamado, Señor, a que amemos la justicia sobre todas las cosas, Señor, y que odiemos, Señor, la maldad. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nuestras raíces, Señor, estén echadas en tu roca, estén echadas en tu palabra, porque nosotros nos queremos alimentar de eso, Señor. En las raíces se guardan las proteínas, como acabamos de saber, Señor. Ahí se guarda, Señor, la fuente de alimento que los árboles reflejan cuando pasa el invierno, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, llévanos en una transformación para que nosotros seamos esos frutos que dan no solamente un fruto bueno, sino dan un fruto en abundancia. Y declaramos que así será hecho, porque dice, Padre, dices tú, Jesús, que el que da fruto, tú le ayudarás a que dé aún más. Creemos tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo,
Ayúdanos a vivir como esos árboles que están plantados junto a las corrientes de agua viva, y esto nos lleva cuando nosotros vivimos bajo tu ley, bajo tu palabra, deleitándonos en tu sombra, en tu sabiduría. Te pedimos, Espíritu Santo, bendícenos, bendice a cada joven para que quiera tomar la iniciativa de cambiar su rumbo, si es que andaba en rumbos de ramas secas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, transfórmanos, y nosotros ofrecemos, Señor, nuestro tiempo para que así sea. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Padre, te amamos, te bendecimos y nos despedimos de este lugar, pero jamás queremos separarnos de ese árbol que es la vid, que es Jesús. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay. Más usted. Amén. 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 ¿Les puedo enseñar algo? Sí, Claro. tu raspón. Bueno, es Tu que prenda mi cámara. ¿Sí me veo? Sí. Bueno, por lo del tema de árboles y crecer y flores y todo eso. Bueno, en la mañana, Un jardín. bueno, en la tarde, en la mañana, yo estaba dibujando, pues dibujé esto, ¿verdad? A ver si se ve. Oh, una hoja en blanco. Oh. ¡Ay! No se ve, ¿o sí se ve? Es que, ya se enfocó. ¿Es una planta? Sí, es Y una una cruz. Y una borreguita. Una cruz, un borrego Y el cordero. el cordero. No ¡Qué manches, está padre! fregón. Mira, Sí, mira. bueno, pero sí, a mí, Hay por talento. lo que hablaste, como lo tengo aquí enfrente de mí, dije, no manches, es casi lo que dibujé, porque bueno, aparece la cruz, que es de lo que dijiste, que dice en la Biblia, ¿verdad? De que las ramas no dan fruto, están en el tronco, algo así. Bueno, ustedes entienden. Pues sí, pues ahí está la cruz, que es Jesús, que es el que está pues dando frutos, porque pegados a él es donde damos frutos. Amén. Pero también no entendí como el fruto máximo que podemos dar es tener el carácter de Jesús, porque sí, pues sí es, y por eso está la cruz en el centro, como el fruto principal, o no sé, Sí. y ya, bye. ¿Qué se fue? Bye. ¿Por qué te.? Ay, no. ¿Qué? Qué chido, no, está muy bueno y pues sí está muy bien plasmado, ¿verdad? El Oye, qué significado. padre. Sí. Hombre, Deberías de pasarlo para ponerlo en el video. Deberías dibujarlo en grande. La lona de cómo que Lo van a contratar de editor. ya sé, del diseñador, del logotipo de comunidad, De flor. todo eso. un florista. ¿Qué acabas de hacer tú? No, sí, pero hace años no dibujaba desde secundaria. Matiz. Desde secundaria, pues no has perdido el Sí, toque. entonces, Míralo. al parecer es algo natural. Sí, las flores son naturales. Te creas. La naturaleza. No, qué padre, qué chido. Mira, no andamos tan perdidos. Eras. Qué bueno, Ah, sí, sí. qué No bueno, mismo Edgarcito. Edgar Planta. Pues, Sí, ¿alguien quiere comentar algo o qué ondas? La Erika, la Eria, dame. Daniela. Ay, y Ándale. Daniela va a abrir. Yo creo las dos, ¿no? Las dos. Las dos. Mira. Ahí están en el chat. Las dos. No, pues, estuvo muy entendible. Trataste de hacerlo lo mejor de. Bueno, a ver, entendible posible. Pero es un tema acerca de los árboles, porque eso es cierto, ¿no? Uno se pone a orar y siempre repite la oración de que somos árboles plantados con las raíces más profundas, hasta ríos de agua viva, ¿no? Y es increíble porque a pesar de que igual como nosotros estamos dando frutos, no necesariamente físicos, sino también en servir en la iglesia, también debemos de
de nutrirnos nosotros, ¿no? O sea, de la vid, de la palabra, y no solamente el dar y dar, sino también hay que recibir. Amén. Sí. Sí, estás bien. Ajá. Es que es Sí, pues es la alimentar forma en la que te alimentas la y raíz. vas dando más fruto. Todo tiene un circulito. ¿Verdad? Qué bueno, qué padre que sí la entendieron. Y pues ya. Claro. Está bien. No, pues Dani, Daniela, no te escondas. quedó congelado. Daniela, Abril, Las dos. Las dos. Todo bien. Todo bien. todo Ok. bien. ¿No estás dormida? Lo he visto en memes y Tú, Néstor, puede pasar. Yo. a ver, A ver. ¡Ah! No, pues no. Ya me lo ganó Erika. Lo mismito iba a decir. Sí. Sí, no, nada más que la raíz, pues es donde concentramos nuestra alimentación, ¿no? O sea, hay que ver de dónde estamos alimentándonos porque eso es lo que va a florecer en sí al final, ¿verdad? Entonces nada más cuidar de dónde nos alimentamos. Jesús en la palabra dice que Jesús tenía sus raíces directamente no en este mundo, sino en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros ya tenemos al alcance esas mismas raíces que Jesús, al tener la palabra y al tener el privilegio de poder tener comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces Así es. es la conexión de raíces con Dios. Muy qué bien. chido. Lerga. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? ¿No? Una. Ya te despido. Ya. Espérate, Nos estoy tenemos que ir. ocupada. Ay, perdón, papá. No, pues ya. Ya, pues ya, muchachos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cenen. Ay, cenen, no se vayan a la cama sin dormir. Sin dormir, ándale, sin cenar. No creo. Váyanse a la cama. Perdón, Está perdón. bien. Ándenles pues, muchachos. Dios me los bendiga. Bye. Bendiciones. Ay.